Muy buen día, respetable público. En este video vamos a hablar acerca de la distribución normal y al final vamos a realizar dos ejercicios para poder comprender un poco mejor este tema. Entonces, empezamos. Te cuento que la distribución normal es un modelo de probabilidad en el cual es capaz de aproximar satisfactoriamente el valor de una variable aleatoria a una situación ideal. Esta situación ideal que vamos a estar aproximando va a estar en relación a la media y a la desviación típica, en donde tendremos una misma representación de estas dos variables, pero con unas pequeñas ligeras diferencias. Y esto lo estaremos graficando en una campana de Gauss. La teoría también nos cuenta que la variable continua puede tomar cualquier número real. Por ejemplo, la rentabilidad de las acciones, los resultados de un examen, el coeficiente de inteligencia y los errores estándar son variables aleatorias continuas. Una variable aleatoria discreta toma valores naturales, por ejemplo, el número de estudiantes de una universidad. Entonces, la distribución normal toma valores de una variable continua y de una variable aleatoria discreta. Se pueden utilizar los dos tipos de variables para la distribución normal. La fórmula que estaremos utilizando para la distribución normal estándar o distribución normal tipificada es una distribución cuya denominación es del 0 al 1. Aquí tenemos los valores que podemos obtener dentro de nuestra distribución normal. Y su variable z es el producto de una transformación o cambio de variable. Vamos a cambiar nuestra variable x a nuestra variable z. Y esta transformación se llama tipificación de la variable. Y la fórmula que estaremos utilizando es la siguiente. Z va a ser igual al producto de la transformación o cambio de la variable de x. X va a ser la variable que estaremos analizando menos la media poblacional que divide a la desviación estándar. Y esa es la fórmula de z para nuestra distribución normal. Entonces, una vez analizado la teoría y la fórmula que estaremos utilizando, pasaremos a realizar nuestros dos ejercicios. Empezamos. Nuestro primer ejercicio nos dice que una compañía paga a sus empleados un salario promedio mensual de $320 con una desviación estándar de $27, suponiendo que los salarios se distribuyen normalmente. ¿Cuál es la probabilidad de que un trabajador gane menos de $340? Es lo que nos está pidiendo nuestro ejercicio. Entonces, empezamos a resolver. La primera parte que tenemos que hacer es identificar los datos del ejercicio. Entonces, aquí vamos a poner datos. Y tenemos una media de $320. Entonces, continuamos una desviación estándar de $27 y una X de $340. Una vez que tenemos nuestros datos identificamos, procedemos a calcular nuestra variable z. Entonces decimos que z va a ser igual a $340 menos $320, que es la media, dividido entre la desviación estándar, $27. Resolvemos y tenemos que z va a ser igual a 20 dividido entre 27. Y nuestro valor en z es igual a 0.74. Entonces, nuestro valor de z es 0.74. Ya que tenemos este valor de z, lo que vamos a hacer es
buscar este valor en nuestras tablas de distribución. Entonces, nos vamos a ir a nuestra tabla de distribución para encontrar nuestro valor en tabla de Z. Una vez que estamos en nuestra tabla de distribución normal, aquí tenemos tabla de distribución normal, procedemos a encontrar la tabla de probabilidades de la distribución estándar. Aquí tenemos nuestro valor de Z, el cual nos dio en el ejercicio 0.74. Lo que vamos a hacer es buscar ese valor en esta tabla de probabilidad y ese será el valor de probabilidad de la distribución normal estándar. Entonces, como tuvimos 0.74, lo que vamos a estar buscando es, en esta tablita, el 0.7, que es nuestro primer decimal. Aquí lo tenemos. Y nuestro segundo decimal es el 0.4. Bueno, 0.04, que es este de aquí, ¿no? Entonces sería 0.7 y 0.04. En donde empatan nuestros decimales es el valor en tabla que vamos a estar utilizando. En este ejemplo, nuestro valor en tabla es del 0.7704 y ese es el valor que estaremos utilizando como el valor de Z. Entonces, nos regresamos a nuestro ejercicio y ponemos lo que es el valor de tabla que obtuvimos anteriormente. Entonces decimos que el valor Z es del 0.7704, que es nuestro valor en tabla. Y ese es el que estaremos utilizando en el ejercicio. Una vez que tenemos nuestro valor Z de tabla seleccionado, lo que procede es graficar nuestra campana de Gauss para tener una mejor proyección de nuestra distribución normal. Graficamos nuestra campana de Gauss de esta manera. Aquí tenemos nuestra media, donde nuestra media dijimos que son $320 y nuestro ejercicio nos está pidiendo cuál es la probabilidad de que un trabajador gane menos de $340. En 340 lo vamos a poner por aquí y aquí tenemos $340. Entonces, el valor de Z que obtuvimos de la tabla de 7704 es toda esta área del lado izquierdo de mi campana de Gauss. Toda esa área tiene un valor de 0.7704. Pero como es probabilidad, vamos a multiplicarlo por 100 y esta área de aquí tiene un valor de el 77.04%. Lo que significa que la probabilidad de que un trabajador gane menos de $340 en este ejemplo es 77.04. Si el ejercicio me hubiese preguntado o me pregunta cuál es la probabilidad de que un trabajador gane más de $340, lo que se tiene que hacer es el valor de T que ya obtuvimos, se lo tenemos que restar a 1. Entonces sería 1 menos 0.7704 y eso nos dará un total de 0.2296, lo que significa que la probabilidad de que un trabajador gane más de $340 en este ejemplo es del 22, vamos a escribir aquí, 22.96%. Y así es como se resuelve este primer ejercicio de mi distribución normal. Ahora pasaremos a hacer
un segundo ejercicio de esta distribución, que es un poco diferente. Nuestro segundo ejercicio de la distribución normal lo tenemos aquí y me dice que la estatura de mujeres adultas en cierta región tiene una distribución normal cuya media es de 160 centímetros con una desviación estándar de 2 centímetros. Me pregunta qué porcentaje tiene una estatura entre 158 centímetros y 163 centímetros. Entonces pasamos a resolver mi ejercicio. Identificamos los datos. Primero tenemos datos y resolvemos que es una media de 160 centímetros, una desviación estándar de 2 centímetros, y aquí como tenemos 2x, porque me dice qué porcentaje tiene una estatura entre 158 y 163 centímetros, lo vamos a escribir como x1 igual a 158 y x2 como 163 centímetros. Ok, para resolver este ejercicio vamos a aplicar lo que es mi fórmula de la distribución normal 2 veces, y esto quedaría de la siguiente manera. 158 z primero va a ser igual a 158 menos 160 dividido entre 2. Entonces z va a ser igual a menos 2 dividido entre 2. Entonces z tendrá un valor de menos 1. Y ese va a ser mi primer resultado. Ahorita vamos a nuestra tabla de distribución normal para obtener los valores de tabla. Nuestro segundo resultado va a ser z igual a 163 menos 160 dividido entre 2. Z va a ser igual a 3 dividido en 2 y z tiene un valor de 1.5. Ok, ya que tenemos nuestros dos valores de z, los vamos a ir a buscar en nuestra tabla de distribución normal. Entonces nos vamos a nuestra tabla de distribución normal. Aquí en nuestra tabla de distribución normal vamos a buscar los valores de z para menos 1 y 1.5. Si se dan cuenta, aquí tengo una tabla de probabilidades de la normal estándar en donde tengo valores negativos. Entonces, aquí voy a buscar el valor de menos 1. Entonces, z, dijimos que es menos 1, aquí está. Y como no tiene otro decimal a un lado, utilizaremos aquí el 0.000. Entonces, cuando z tiene un valor de menos 1, mi valor en tabla es 0.1587. Ese va a ser mi primer valor. Y mi segundo valor de z, que es positivo, z, dice que tenemos un valor de 1.5. El 1.5 lo tenemos aquí. Bueno, 1.5 ya lo tenemos. Entonces, los siguientes decimales van a ser 0.00. Y donde empatan en este ejemplo es 0.9332, es el valor de z que vamos a estar utilizando en el ejercicio. Nos regresamos a nuestro ejercicio para continuarlo y graficar nuestra campana de Gauss. Regresamos al ejercicio
Y aquí apuntamos nuestros valores de z tabla. Entonces, para -1 dijimos que z va a tener un valor del 0.1587, que es el que estaremos utilizando. Y para z con un valor de 1.5, estaremos utilizando 0.9332. Ok, esos son los valores que estaremos utilizando para nuestros puntos de z. Empezamos a graficar lo que es nuestra campana de Gauss. Aquí está mi campana de Gauss. Y decimos que tenemos una media de 160. Ahorita lo vamos a hacer un poco más hacia arriba. Más hacia arriba, ok. Y nuestra media es de 160. Y nos pide buscar los valores de 158 y 163 centímetros. Entonces, nuestro ejercicio nos pide cuál es el porcentaje de toda esta área que se está sombreando. ¿Cómo vamos a calcular el porcentaje de toda esta área que estamos sombreando? Será de la siguiente manera. Como aquí nuestro primer z nos dio un valor de -1, entonces este valor será negativo porque nos dio -1. Y este valor de 1.5, en este caso, es positivo. Lo que vamos a hacer es escribir aquí abajito y tenemos que la probabilidad de que tenemos 158 centímetros menor a x, que es el valor que estamos buscando, va a ser menor o igual a 163 centímetros. Esto va a ser igual a los valores de z que tenemos. En este caso sería 0.9332 menos 0.1587. Solamente los invertimos para poder saber cuánto es el área sombreada. Entonces, la probabilidad de que x en este ejemplo esté entre 158 y 163 centímetros va a ser igual a 0.7745. Y esto lo multiplicamos por 100 para transformarlo a porcentaje. Y la probabilidad de que tengamos x entre 158 y 163 centímetros es del 77.45%. Aquí tenemos nuestro resultado. Entonces, volvemos al ejercicio y nos dice qué porcentaje tiene una estatura entre 158 y 163 centímetros. El porcentaje es de 77.45. Vamos a anotar 77.45% de un grupo de mujeres que siguen una distribución normal. Y esta es la distribución normal resuelto de una manera. Y esta es la distribución normal resuelto de otra manera. ¿Cuál es la diferencia de nuestro primer ejercicio a nuestro segundo ejercicio? La diferencia es que nuestro primer ejercicio nos pedía la probabilidad de que un trabajador gane menos de $340. Aquí lo calculamos y también calculamos la probabilidad de que un trabajador gane más de $340. Aquí solamente nos estamos basando dentro de
una medida y una media. En nuestro segundo ejercicio nos estamos basando que es dentro de un estándar. En este ejemplo, 158 y 163 centímetros. Es por eso que hicimos la resta para poder saber cuál es la distribución normal en porcentaje de estas medidas que nos pide el ejercicio. Entonces, son dos formas, bueno, la misma fórmula de la distribución normal, calculado y resuelto dos ejercicios diferentes. Y con esto hemos concluido lo que es el tema de distribución normal. Espero que este video te haya ayudado a entender un poco mejor el tema, a resolver algunos ejercicios y a comprender la distribución normal de manera más fácil. Cualquier duda, pregunta o comentario, me puedes mandar un mensaje mediante el Facebook que está aquí en la descripción. Y por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. Bye.